Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shabbat Shalom familia, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Que la paz y la bendición de Adonai, nuestro Abba Kadosh, esté con todos ustedes. Amados hermanos y hermanas, el emunado en nuestro Mashiach Yeshua, qué gozo es reunirnos una vez más alrededor de la palabra viva de Adonai y de nuestra Santa Torah. Hoy nos adentramos en la Parashá Mishpatim, que se encuentra en el libro, en el Sefer Shemot, capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 24, verso 18. Una porción que literalmente significa sentencias. Después de la imponente revelación en el Sinaí con los Aseret Hadibrot, con las 10 palabras, Adonai, a través de Moshe Rabenu, desciende a los detalles prácticos de cómo su pueblo redimido debe vivir en comunidad, reflejando su carácter santo y justo. La Parashá Mishpatim sigue inmediatamente a la entrega de las 10 palabras que vimos en la porción anterior en el monte Sinaí. Si las 10 palabras, los 10 mandamientos, son los titulares constitucionales del pacto, Mishpatim viene a ser como el código civil y penal que lo desarrolla. Cubre una amplia gama de leyes que rigen las relaciones interpersonales, la propiedad, la justicia social y las responsabilidades religiosas. Vemos leyes sobre siervos hebreos, ofensas capitales y físicas, obviamente, daños a la propiedad, restitución, préstamos, tratamiento de extranjeros, el tratamiento a las viudas y a los huérfanos, justicia en los tribunales, el año shabático de Shemitah, el Shabbat semanal y las 3 figuras de fiestas de peregrinaje, ¿verdad? Que son Pesach, Shavuot y Sukkot. La porción concluye con promesas divinas de guía y protección a través de un ángel, un malaj, advertencias contra la idolatría y la ratificación solemne del pacto del Brit entre Adonai e Israel, sellado con su sangre. Históricamente, mis amados hermanos, este es un momento fundacional para Israel. Recién liberados de la esclavitud de Egipto, necesitan una estructura social basada no en la tiranía faraónica, sino en la justicia y misericordia de Adonai. Espiritualmente es la aplicación práctica de la santidad. No basta con escuchar la voz de Adonai. Se debe vivir su voluntad en cada aspecto de nuestra vida diaria. Desde nuestra perspectiva, como creyentes en Yeshua HaMashiach, Mishpatim es fundamental. Yeshua mismo declaró en Mateo 5:17, Él nos dice que no piensen que he venido a abrogar la Torá, o los profetas, nos dice, ¿verdad? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hermanos amados, Mishpatim establece los principios de justicia, misericordia y rectitud que Yeshua no solo enseñó con mayor profundidad, como por ejemplo el Sermón del Monte, ¿verdad? Sino que encarnó perfectamente. Esta porción nos muestra el corazón de Adonai por una sociedad justa y compasiva y apunta hacia Yeshua, aquel que escribe la Torah en nuestros corazones, ¿verdad? Como dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 33, y además nos capacita por su Ruach HaKodesh, por el espíritu de santidad, ¿verdad? Para vivirla como una expresión de amor y de gratitud. Mishpatim revela el estándar de justicia del reino de Adonai, un estándar que solo podemos alcanzar a través de la emuná en la obra redentora de Yeshua y la transformación que Él opera en nosotros, ¿verdad? Amados hermanos, en esta serie semanal llamada Or HaParashá, la luz de la Parashá, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos de su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Buen momento entonces para invitarlos a que se queden con nosotros, tengan a mano sus escrituras y sus cuadernos de apuntes y comencemos juntos a leer esta hermosa porción de la Torah. Amén. No se olviden además darle like a estos videos, así nos ayudan mucho al canal, y también compartiendo el mismo y suscribiéndose. Bueno, dicho esto entonces, vamos directamente a la Torah.
Bien, vamos a leer entonces los versículos 1 y 2 de Shemot 21. Bien, entonces dice, estos son los decretos que tú pondrás delante de ellos. Si tú compras un esclavo hebreo, él trabajará 6 años, pero en el 7º se le dará la libertad sin que tenga que pagar nada. Amén. Bien. Esto, hermanos amados, refleja la propia experiencia de Israel de ser liberado de la esclavitud egipcia y establece un principio de redención y además de restauración cíclica. Enseña la dignidad inherente incluso del endeudado, ¿verdad? Y limita el poder del amo. Yeshua, que es nuestro Redentor, que nos libera de la esclavitud del pecado, como nos dice Shaul, el apóstol Pablo, nos dice en Gálatas 5:1, para libertad nos libertó el Mashiach. Estad pues, nos dice, firmes y no os olvidéis a someter el yugo de esclavitud. Entonces, antes de conocer a Yeshua, éramos siervos del pecado, como nos recuerda Romanos 6:17, ¿verdad? Pero Él pagó nuestra deuda con su sangre y nos hizo libres. La liberación, mis hermanos amados, en el 7º año prefigura la liberación completa y eterna que tenemos en Yeshua. Además, nos convertimos voluntariamente en siervos de justicia, como lo dice Romanos 6:18. Y siervos de Yeshua por amor y no por una obligación meramente legalista, ¿verdad? Adonai, hermanos amados, valora la libertad y la restauración. Su justicia siempre está, digamos que atemperada por la misericordia. Él establece límites al poder humano y protege al vulnerable. Este principio de liberación nos recuerda que su plan redentor culmina en la libertad gozosa de los hijos de Adonai. Acá les recomiendo que lean Romanos 8:21. Shemot 21:12. Cualquiera que ataque a una persona y cause su muerte tiene que ser puesto a muerte. Bien, acá se establece el principio, ¿verdad?, de la santidad de la vida humana, que fue creada a imagen de Adonai. Betzalem Elohim, eso está en Bereshit 1:27 y 9:6 también. Este, mis hermanos, es un mandamiento fundamental para el orden social. ¿No es verdad? En diferencia el asesinato premeditado, es decir, castigado con la pena capital, ¿verdad?, de la muerte accidental, es decir, para la cual se proveerían, dice, ciudades de refugio, como se detalla más adelante en la Torá. Y Yeshua, mis hermanos amados, profundiza este mandamiento en el Sermón del Monte. Acompáñenme a leer Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Bien, ¿qué nos dice? Han oído que fue dicho a nuestros padres, no asesinarás, y cualquiera que cometa asesinato será culpable ante el Bedín, ante la corte. Y yo les digo que cualquiera que se encolerice sin razón con su hermano, Mashiach, es culpable ante la corte, y todo el que le diga a su hermano Rek, bueno para nada, será responsable ante el Sanedrín, y todo el que diga eres un cobarde incurre en la penalidad de quemarse en el fuego del Gehinom. Amén. Bien. Yeshua, mis hermanos amados, enseña que la raíz del asesinato está en el odio y la ira del corazón. Él no anula la ley, sino que revela su intención espiritual más profunda. La prohibición del asesinato se reafirma como central en el Brit Hadashah. La muerte de Yeshua, el inocente, como sustituto por nuestros pecados, subraya el valor infinito de la vida y la gravedad del pecado que exige, más bien dicho, tal sacrificio, ¿verdad? Adonai, mis amados hermanos, es el autor de la vida y exige justicia por su destrucción intencional. Este mandamiento refleja su carácter justo y santo.
nos llama, amados hermanos, a valorar y proteger la vida humana como imagen suya. La necesidad de un juicio tan severo apunta a la seriedad del pecado y a la necesidad de la expiación definitiva provista en Yeshua, nuestro amado Mashiach. Veamos Shemot 21-22. Si algunos están peleando uno con otro y de casualidad hieren a una mujer preñada tan severamente que aborte al niño y no muere, entonces, aun si no tienes otro daño, tiene que ser multado. Pagará la cantidad que imponga el esposo de la mujer y confirmado por los jueces. Hermanos amados, esta ley aborda el daño causado a una mujer embarazada, ¿verdad?, durante una pelea, resultando en un parto prematuro o un aborto espontáneo, por decirlo, ¿no? Aunque el texto hebreo es debatido si asón, que dice en hebreo, significa daño fatal o simplemente una desgracia. El contexto sugiere una compensación monetaria, ¿verdad?, si no hay muerte de la madre. Sin embargo, en el versículo siguiente, en el 23, lean ustedes, aplica vida por vida. Es decir, si hay muerte, ya sea de la madre o según algunas interpretaciones rabínicas, del feto también, subrayando el valor de la vida, incluso la no nacida. Esto comunica la necesidad de proteger a los vulnerables y las graves consecuencias de la violencia negligente, ¿verdad? Aunque el Brit Hadashah no legisla específicamente sobre el aborto en estos términos, afirma rotundamente que la santidad de la vida desde sus inicios, ¿verdad? En el Salmo 1, 39, 19, 13 y 16, el Melech David, el rey David, dice, porque tú formaste mis entrañas, nos dice, ¿verdad? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión, le dice, vieron tus ojos. Qué hermoso, ¿verdad? Yohanan, el inmersor, saltó en el vientre de Elisheba al reconocer a Yeshua, aún en el vientre de Miriam, ¿verdad? Esto como se lee en Lucas 1, 41 al 44. Hermanos amados, estos pasajes, junto con la ética provida, implícita en toda la Escritura, refuerzan la enseñanza de Mishpatim sobre el valor de la vida intrauterina y la responsabilidad de protegerla, ¿verdad? Muy importante esto en nuestros tiempos, que se está diciendo como normal el aborto, y muchos países ya lo están legislando, ¿verdad? Yeshua, amados hermanos, mostró compasión especial por los niños, ¿verdad? En Mateo 10:14. Y su Ruach nos guía a valorar toda la vida humana como creación preciosa de Adonai. Hermanos, amados, Adonai es el creador y protector de la vida en todas sus etapas. Su ley busca proteger incluso al no nacido. Revela su compasión por los vulnerables y su justicia contra la violencia descuidada, ¿verdad? Nos llama a ser defensores de la vida y a reconocer la imagen de Adonai desde la propia concepción. Amén. Shemot 22:1. Si alguien roba un buey o una oveja y la sacrifica o la vende, pagará 5 bueyes por buey y 4 ovejas por una oveja. Bien, esta ley de restitución, llamada Teshluv en hebreo, va más allá de la simple devolución. Exige un pago múltiple por el robo de animales, que eran medios de subsistencia, ¿verdad?, cruciales, especialmente en una sociedad agraria. Y particularmente si el animal robado ya no puede ser devuelto vivo, peor aún, ¿verdad? La restitución agravada sirve como disuasión, para usar bien la palabra, compensación por la pérdida de
una productividad futura y reconocimiento de la mayor gravedad del robo premeditado y destructivo. Es decir, en estos tiempos modernos se le ha llamado como un lucro cesante, ¿verdad? Un pago por un lucro cesante. Porque claro, los animales, si ya no eran devueltos vivos, no estarían evitando una ganancia futura, ¿verdad? El principio de restitución es afirmado también en el Brit Hadashah, cuando leemos acerca de Zaqueo, ¿verdad? Cuando se encontró con Yeshua. Anoten este versículo, está en Lucas 19:8. Y dice más o menos que Zaqueo, Zakai en hebreo, se paró, dice allí, y le dijo a nuestro Adón Yeshua: aquí está, Adón, estoy dando la mitad de todos mis bienes a los pobres. Y si he defraudado a alguien, le dice a Yeshua, le pagaré de vuelta 4 veces más. Amén. En la similitud con Shemot 22, 1. Hermanos amados, su arrepentimiento genuino se manifestó en una restitución que excedía incluso los requisitos de la Torá en algunos casos. ¿No es verdad? Yeshua elogió esta acción. Esto muestra que la fe verdadera en Yeshua produce un cambio de corazón que lleva a reparar el daño causado a otros. La restitución es una evidencia externa de un arrepentimiento interno, de hacer teshuvah, ¿verdad? Adonai es un Adonai de justicia que requiere que corrijamos los errores cometidos contra nuestro prójimo. La restitución no es solo un asunto legal, sino además y principalmente espiritual. Restaura relaciones rotas y demuestra el arrepentimiento sincero. El plan de redención de Adonai incluye la restauración de todas las cosas. Y la restitución es un pequeño reflejo terrenal de esa restauración cósmica que Yeshua llevará a cabo. Amén. Bien, vamos a Shemot 22:21. Bien, acá dice: no puedes dañar ni oprimir a un extranjero que viva contigo, porque tú mismo fuiste extranjero en la tierra de Egipto. ¿Ven? Este mandamiento, repetido numerosas veces en la Torá, establece la obligación ética fundamental de tratar con justicia y con compasión al residente extranjero, al Ger, que vive entre el pueblo de Israel. La base de este mandamiento es la memoria histórica y empática. Recuerden, como nos dice, ¿verdad? Recuerden cómo fueron tratados ustedes en Egipto. Es un llamado a romper ese ciclo de opresión y reflejar el carácter de Adonai, quien también ama al extranjero, ¿verdad? Pueden revisar Deuteronomio 10, 18 y 19 en esta parte. Devarim 10, 18, 19. Este principio además se expande universalmente en el Brit Hadashah, ¿verdad? Yeshua nos manda a amar a nuestro prójimo. Y él mismo redefine prójimo en la palabra del buen samaritano, ¿verdad? Para incluir a aquellos fuera de nuestro grupo inmediato. Repasen acá Lucas 10 del 25 al 37. Además, como creyentes en Yeshua, mis amados hermanos, tanto judíos como gentiles, que éramos antes, ¿verdad? Somos uno en el Mashiach Yeshua, como nos dice Gálatas 3:28. El autor de Hebreos, en el capítulo 13, verso 2, nos exhorta y nos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque para ello algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Amén. Hermanos amados, somos llamados a mostrar el amor de Yeshua a todos, independientemente de su origen étnico o nacionalidad, ¿verdad? Recordando que una vez fuimos extranjeros y también advenedizos respecto a los pactos de la promesa, ¿verdad? Pero ahora hemos sido acercados por la sangre de nuestro Mashiach, ¿verdad? Como nos dice, y leemos en Efesios 2, 12, 13 y además el versículo 19. Adonai, mis hermanos, tiene un corazón especial para los marginados y los vulnerables, incluyendo al extranjero, ¿verdad? Su justicia y amor no conocen fronteras étnicas. Nos llama a reflejar su carácter acogedor y justo, ¿verdad? Recordar nuestra propia redención, ya sea de Egipto físico
o de la esclavitud espiritual del pecado. Esto debe movilizarnos a la compasión y la hospitalidad hacia los demás, mis amados hermanos. Amén. Shemot 22, 25. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, que es pobre, no puedes tratar con él como lo haría un acreedor y no le cobrarás interés. Es muy importante esto, ¿verdad? Volvamos a leer. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, que es pobre, no puedes tratar con él como lo haría un acreedor y no le cobrarás interés. Esta ley lo que está haciendo es prohibir el cobro de intereses, neshech en hebreo, sobre préstamos a compatriotas israelitas pobres. El propósito del préstamo, en este contexto, no es la inversión con fines de lucro, ¿verdad?, sino la ayuda mutua y la supervivencia. Cobrar intereses al pobre que lucha por sobrevivir se considera explotación y una falta de compasión fraternal, ¿verdad? Demuestra que las relaciones de pacto tienen prioridad sobre el beneficio económico personal. Yeshua lleva este principio aún más lejos, instando no solo a prestar sin interés, sino a dar generosamente sin esperar devolución. Leamos Lucas 6, 34, 35. Nos dice, ¿de qué les aprovecha si solo prestan a lo que ustedes saben que pueden pagarles? También los pecadores se prestan el uno al otro esperando ser pagados por completo. En cambio, nos dice Yeshua acá, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Su recompensa será grande y serán hijos de Jaelión, porque Él es bondadoso para los ingratos y malvados. Amén. Hermanos amados, la generosidad radical que refleja la gracia inmerecida de Adonai hacia nosotros es la marca de los seguidores de Yeshua. La Kehilá primitiva practicaba una generosidad pero extraordinaria, ¿verdad?, compartiendo sus bienes para que no hubiera necesitados entre ellos. Esto pueden leer en Hechos 4 del 32 al 35. Adonai, mis amados hermanos, se preocupa profundamente por la justicia económica y el bienestar de los pobres. Su Torah establece principios para prevenir la explotación y fomentar la generosidad dentro de la comunidad del pacto. Es decir, revela su carácter como un Adonai compasivo y proveedor. Yud-Heh-Vav-Hei, Jireh. Amén. Nos desafía a usar nuestros recursos no solo para nuestros beneficios, sino para bendecir a otros, especialmente a los necesitados dentro de la familia de la fe, reflejando de esta forma así el corazón generoso de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Yeshua, ¿verdad? Bien. Shemot 22, 28. No maldecirás a los Elohim jueces y no maldecirás a un dirigente de tu pueblo. Este mandamiento exige respeto por las autoridades designadas por Adonai, tanto las judiciales, bueno, acá hemos leído Elohim, pero se interpreta a menudo como jueces o magistrados que representan a Adonai, como las civiles, Nasi, que quiere decir príncipe o también líder. El respeto a la autoridad legítima es esencial para el orden social y refleja el reconocimiento del orden establecido por Adonai. Criticar destructivamente o maldecir a los líderes socava la estructura de la sociedad que Adonai ha ordenado. El Brit Hadashah reafirma la necesidad de respetar y someterse a las autoridades gobernantes, ¿no es verdad?, viéndolas como instituidas por Adonai para mantener el orden y castigar el mal. Rab Shaul escribe en Romanos 13:1, dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Adonai, y las que hay por Adonai han sido establecidas.
Kefa, Pedro por su parte, exhorta de manera similar, y lean ustedes en 1 de Pedro 2, del 13 al 17. Incluso cuando Rav Shaul, el apóstol Pablo, fue tratado injustamente por el sumo sacerdote, al darse cuenta de su posición, citó este mismo versículo de Éxodo que está reflejado en Hechos 23:5. Ahora bien, esto no implica obediencia ciega si las autoridades ordenan ir contra la ley de Adonai, ¿verdad? Pero sí un respeto fundamental por el oficio y una actitud de oración por los líderes, como dice 1 Timoteo 2, 1 y 2. Yeshua mismo, mis hermanos, mostró respeto a las autoridades, por ejemplo, pagando impuestos en el templo, ¿verdad? Cuando dijo al César lo que es del César. Aunque también los confrontó proféticamente. Adonai, mis hermanos, es un Adonai de orden, ¿verdad? Él establece estructuras de autoridad para el buen funcionamiento de la sociedad humana. El respeto de estas autoridades, es decir, cuando actúan dentro de su mandato divino, es en última instancia un reflejo de nuestro respeto a Adonai. Nos llama, mis hermanos amados, a una actitud de respeto y oración por nuestros líderes, buscando el bienestar de la sociedad. Acá pueden leer Jeremías 29:7. Bien, vámonos a continuar la lectura. Veamos Shemot 23. 2. El 2 dice: no te asociarás con la multitud para el mal y no permitas que el sentir popular te incline en ofrecer testimonio por cualquier causa si el fin es pervertir la justicia. Qué hermoso este versículo. Hermanos amados, este es un poderoso llamado a la integridad personal y judicial. Advierte contra la presión de un grupo, es decir, seguir a la multitud, ¿verdad?, para cometer injusticias o pervertir el juicio simplemente porque es la opinión popular o el de la mayoría. Requiere valentía moral para mantenerse firme por la verdad y la justicia, incluso si uno se queda solo, ¿verdad? Este principio resuena fuertemente con las enseñanzas de Yeshua y los apóstoles. Yeshua advirtió sobre el camino ancho que lleva a la perdición, seguido por muchos, y el camino angosto que lleva a la vida, ¿verdad?, encontrado por pocos. Esto lean Mateo 7, 13, 14. Sí. Rav Shaul nos exhorta en Romanos 12:2, nos dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, ¿verdad?, para que comprueben, nos dice, cuál es la buena voluntad de Adonai, agradable y perfecta. Hermanos amados, los creyentes en Yeshua somos llamados a ser sal y luz, ¿verdad?, lo que a menudo significa ir contra la corriente de la cultura y la opinión popular para mantenernos fieles a los principios del reino de Adonai. El juicio justo y el injusto, más bien dicho, contra Yeshua fue un ejemplo trágico de líderes y multitudes siguiendo a los muchos, ¿verdad?, para hacer el mal. Mateo 15:15. Adonai, hermanos amados, valora la verdad y la justicia por encima de la popularidad o la conveniencia. Su estándar no cambia según la opinión de la mayoría. Llama a su pueblo a tener un discernimiento moral y valentía de actuar correctamente, ¿verdad?, incluso cuando sea impopular. Este versículo nos recuerda que nuestra lealtad última es a Adonai y a su palabra, no a las masas. Amén. Bien. Shemot 23:7. Mantente alejado del fraude y no causes la muerte del inocente y justo, porque yo no justificaré al perverso. Bien. Este versículo condensa varios principios cruciales de justicia.
la veracidad, es decir, alejarse de la falsedad, la protección del inocente y justo y la certeza del juicio divino sobre el malvado, ¿verdad? En el contexto de los tribunales, prohíbe el falso testimonio y la perversión de la justicia que podría llevar a la condena de un inocente. Es una afirmación contundente de la integridad que debe caracterizar al pueblo de Adonai. La verdad, mis amados hermanos, es un atributo central de Adonai y de Yeshua, quien nos dijo en Juan 14:6, en Yohanan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, ¿verdad? El Brit Hadashah condena repetidamente la mentira y el engaño. La protección del inocente resuena en las advertencias de Yeshua contra hacer tropezar a los pequeños. La afirmación yo no justificaré al perverso apunta a la justicia perfecta de Adonai, pero también resalta la maravilla de la justificación que sí recibimos por la emuná en Yeshua. No porque seamos justos, sino porque Él tomó nuestro lugar y nos imputa su justicia, ¿verdad? Es decir, solo a través de su sacrificio puede Adonai ser justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua, como nos dice Romanos 3:26. Hermanos amados, Adonai es un Adonai de verdad y justicia absoluta. Él odia la mentira y la perversión de la justicia. Llama a su pueblo a vivir en integridad y más bien dicho, proteger al inocente además, ¿verdad? Aunque su justicia demanda castigo para el impío, su plan de redención provee un camino para la justificación a través de la fe en el sacrificio expiatorio de Yeshua, el justo que murió por los injustos, ¿verdad? Como está escrito en 1 de Pedro 3:18. Continuemos. Bien, un momentito, vamos a ver. Ok. Vamos entonces a leer la Torah. Shemot 23, 14, 16. 3 veces al año tienes que observar fiestas para mí. Guarda la fiesta de Matzah por 7 días como yo te ordené. Tienes que comer Matzah en el tiempo determinado, en el mes de Aviv, porque fue en ese mes que saliste de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías, nos dice este versículo, ¿verdad? Nadie saldrá de mí con las manos vacías. Continuemos. Bien, vamos a leerlo entonces ahora. Shemot 23, 14, 16. Bien, entonces dice: 3 veces al año tienes que observar fiestas para mí. Guarda la fiesta de Matzah por 7 días, como yo te ordené. Tienes que comer Matzah en el tiempo determinado, en el mes de Aviv, porque fue en este mes que saliste de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Sigue la fiesta de la cosecha, los primeros frutos de tu esfuerzo que hayas sembrado en el campo, y último la fiesta de la recogida al final del año, cuando recojas del campo el resultado de tus esfuerzos. Amén. Estos versículos instituyen las 3 fiestas de peregrinaje anual, ¿verdad? Que en hebreo se diría Shalosh Regalim. Pesach y Matzot, que es la Pascua y los panes sin levadura. Shavuot, la fiesta de las semanas, primeros frutos. Y Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, la época de la cosecha. Estas fiestas conmemoran, mis amados hermanos, eventos clave de la redención de Israel. Celebran los ciclos agrícolas de la provisión de Adonai y brindan oportunidades para la adoración comunitaria y el recuerdo del pacto. Eran momentos culminantes del año religioso y social. Estas fiestas encuentran su cumplimiento profundo y profético en Yeshua y la obra del Ruach HaKodesh. Pesach. Yeshua es nuestro Cordero Pascual, sacrificado por nuestros pecados.
como está escrito en 1 Corintios 5, 7. La última cena, por decir algo, fue de Pesaj, donde Yeshua instituyó el nuevo pacto con su sangre, ¿verdad? Lo podemos leer en Lucas 22, 14 a 20. Vivimos la fiesta continua de los panes sin levadura al anclar en sinceridad y verdad, limpiándonos de la levadura del pecado. Shavuot, esta fiesta conmemoraba la entrega de la Torah en el Sinaí y celebraba los primeros frutos de la cosecha de trigo. 50 días después de la resurrección de Yeshua, nuestro primer fruto de Pesaj, en Shavuot, conocido como Pentecostés, fue derramado el Ruach HaKodesh sobre los discípulos, ¿verdad? Está en Hechos 2, marcando el nacimiento de la Kehilá, de la congregación, de nuestras asambleas, y la estructura de la Torah en los corazones. La primicia de la gran cosecha de almas, ¿verdad? Sukkot es la fiesta de la cosecha final y de morar en cabañas, recordaba la provisión de Adonai en el desierto y anticipaba la reunión final. Esto apunta proféticamente al regreso de Yeshua, la cosecha final de los redimidos y el establecimiento de su reino mesiánico, cuando Adonai morará con su pueblo para siempre, como está escrito en Apocalipsis 21:3. Yeshua mismo asistió a Sukkot y clamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, refiriéndose al Ruach HaKodesh y a la provisión mesiánica. Adonai estableció un ciclo de adoración y recuerdo que no solo conmemoraba sus actos pasados, ¿verdad?, sino que también prefiguraba su plan redentor futuro en Yeshua. Estas fiestas revelan la fidelidad de Adonai, su soberanía sobre el tiempo y la historia, y la progresión de su obra salvífica, salvadora, digamos, ¿no? Para nosotros, como creyentes en Yeshua, estas fiestas siguen siendo ricas en significado, recordándonos la obra completa de nuestro Mashiach, pasada, presente y futura. Amén. Continuemos. Shemot 23:20. Yo estoy enviando mi malach delante de ti para guardarte en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Bien. Hermanos amados, Adonai promete enviar una guía y protector especial, un malach, un ángel para acompañar a Israel en su viaje por el desierto y en la conquista de la tierra prometida. Esto, digamos, este no es un ángel ordinario. El versículo siguiente, el versículo 21, nos dice algo hermoso. Vamos a verlo. Presta atención, le dice a él, y escucha lo que él dice, y no te rebeles contra él, porque él no perdonará ninguna obra de maldad tuya, puesto que mi nombre reside en él. Amén. Entonces, la presencia del nombre de Shem, de Adonai, su autoridad, carácter y presencia en este ángel, sugiere una manifestación divina especial, ¿verdad? Quizás una teofanía, incluso una peregrinación del Mashiach preencarnado. Muchos comentaristas, tanto judíos como cristianos, a lo largo de la historia, han visto en este ángel de Yud-Heh-Vav-Heh una manifestación del verbo divino, del Hijo de Adonai, del Ben Elohim, antes de su encarnación como Yeshua. Él es quien guía, protege y en quien reside la plenitud de la deidad, ¿verdad? Como está escrito en Colosenses 2:9. Yeshua mismo, amados hermanos, es nuestro guía al lugar preparado, como dice Yohanan 14:2-3. El reino de Adonai y la vida eterna, ¿verdad? Él es el enviado del Padre, en quien reside el nombre y la autoridad de Adonai. Él nos guarda en nuestro caminar y nos conduce a la herencia prometida. La advertencia de oír su voz resuena con el mandato del Padre en la transfiguración, ¿verdad? Cuando leemos Mateo 17:5 y leemos que este es mi Hijo, a él oír, ¿verdad? Es algo muy hermoso. Hermanos, Adonai no deja a su pueblo solo. Él provee guía y protección divina. La presencia de su nombre en el ángel subraya la autoridad divina y la seriedad de la obediencia, ¿verdad? Revela
la naturaleza activa y personal de la intervención de Adonai en la historia de su pueblo. Para nosotros, afirma la deidad de Yeshua y su rol como nuestro guía y protector supremo enviado por el Padre. Continuemos. 23-25. Servirás a Adonai, tu Elohim, y él bendecirá tu comida y tu agua. Yo te quitaré la enfermedad de entre ustedes. Este versículo establece una clara conexión, ¿verdad?, entre la adoración exclusiva a Adonai y la recepción de sus bendiciones materiales y físicas, es decir, provisión y salud. Es parte del pacto. La obediencia y la lealtad a Adonai trae bendición, mis hermanos, mientras que la idolatría trae juicio. Servir a Adonai implica una relación de pacto total que abarca todas las áreas de la vida. Yeshua afirma la prioridad de servir a Adonai. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Adonai y su justicia, y todas estas cosas, comida, vestido, etcétera, necesidades, van a ser añadidas, ¿verdad? Es que el servicio a Adonai en el nuevo pacto se centra en la emuná y en la obediencia a Yeshua. Si bien las bendiciones no son siempre automáticas o exclusivamente materiales en esta vida, ¿verdad?, porque a veces incluyen pruebas y persecución por causa de la justicia, la promesa fundamental, mis hermanos, es la provisión y el cuidado, ¿verdad?, de Adonai va a permanecer incólume, ¿no?, ahí, siempre. Además, Yeshua es Yud-Heh-Vav-Heh. Rafenu es Adonai nuestro sanador, ¿verdad? Su ministerio terrenal estuvo lleno de sanidades físicas, demostrando el poder del reino para restaurar la totalidad de la persona. La sanidad definitiva y la ausencia de enfermedad se cumplirán plenamente, hermanos, en la Nueva Jerusalén, como está escrito en Apocalipsis 21:4 y 22:2 también. La fe en Yeshua nos da acceso a la santidad espiritual, es decir, al perdón de los pecados, ¿verdad? Y también podemos orar por sanidad física en su nombre. Adonai, hermanos amados, desea bendecir a su pueblo íntegramente, es decir, espiritual, física y materialmente, como respuesta a una relación fiel y obediente con Él. La adoración exclusiva a Él es la clave para experimentar su favor y provisión. Revela su carácter como Adonai bueno, ¿verdad?, y además generoso, que se preocupa por las necesidades totales de sus hijos. Nos recuerda que nuestra mayor bendición es la relación con Él mismo, de la cual fluyen todas las demás bendiciones, culminando en la vida eterna y la restauración completa en el mundo venidero. Amén. Perfecto. Shemot 24, 6, 7. Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas. La otra mitad de la sangre él la roció contra el altar. Luego él tomó el libro del pacto y lo leyó en voz alta para que el pueblo pudiera oír. Y ellos respondieron: nosotros haremos todo cuanto ha dicho Adonai y escucharemos. Amén. Bien. Este, mis hermanos amados, es el clímax de la ratificación del pacto en el monte Sinaí. Después de escuchar las leyes, es decir, los Mishpatim, el pueblo declara solemnemente su aceptación y compromiso de obedecer. La frase en hebreo Naaseh Benishma, si haremos y oremos, entenderemos, es crucial. Tradicionalmente se interpreta como una expresión de fe profunda. Están dispuestos a obedecer incluso antes de comprender completamente, ¿no es verdad?, todos los detalles, confiando en la bondad y sabiduría de Adonai. Es una respuesta de compromiso total al pacto ofrecido. Esta disposición a obedecer por emuná es fundamental en el nuevo pacto. La fe en Yeshua, la emuná en Yeshua, precede a la comprensión completa, pero conduce a la obediencia como fruto. Amén. Como dice Santiago, en Santiago 1:22, nos dice: pero sed hacedores de la palabra, nos dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿verdad? Es decir, también nos dice más adelante en capítulo 2, 17 y 26, Santiago dice que la fe sin obras, sin obediencia, está muerta, ¿verdad? Sin embargo, nuestra capacidad para
Decir Naaseh Benishma de manera consistente, mis hermanos amados, no proviene de nuestra propia fuerza, como demostró la historia posterior de Israel, sino de la obra transformadora del Ruach HaKodesh, quien escribe la Torah en nuestros corazones, ¿verdad? Y nos capacita para obedecer por amor, como está escrito en Ezequiel 36:27 y también lo encontramos en Romanos 8:4. La respuesta del pueblo aquí prefigura la respuesta de Emuná que Adonai busca, ¿verdad?, en aquellos que entran en el pacto a través de Yeshua. Adonai desea una relación de pacto basada en Emuná y el compromiso mutuo. La respuesta ideal a su palabra es una disposición a obedecer que brota de la confianza de su carácter. Revela que la verdadera relación con Adonai implica tanto escuchar su voz como actuar conforme a ella. Aunque la debilidad humana a menudo nos hace fallar, ¿verdad?, el modelo de Naaseh Benishma sigue siendo ideal. Un ideal que Yeshua cumplió perfectamente y que nosotros buscamos vivir por su gracia. Amén. 24:8. Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto el cual Adonai ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. Amados hermanos, este es el acto culminante que sella el pacto del monte Sinaí. La sangre de los sacrificios, la mitad rociada sobre el altar representando a Adonai y la otra mitad sobre el pueblo, simboliza la unión de ambas partes en un pacto de vida o muerte, ¿verdad? La sangre, amados hermanos, significa vida, como está escrito en Levítico 17:11, y también expiación. Este acto consagra al pueblo de Adonai y establece formalmente la relación de pacto con todas sus obligaciones y bendiciones. Este versículo encuentra su cumplimiento directo y trascendente en las palabras de Yeshua durante el Seder de Pesach, ¿verdad? Yeshua identifica su propia sangre como la sangre que sella el nuevo pacto, profetizado por Jeremías, ¿verdad? En Jeremías 31 al 34. La sangre del pacto en Sinaí de animales era temporal y además era externa, pero la sangre de Yeshua, el Cordero de Adonai, sin mancha, es eterna y además es eficaz por el perdón real de los pecados y sobre todo una transformación interna, ¿verdad? El libro de Hebreos desarrolla extensamente esta superioridad del nuevo pacto sellado por la sangre del Mashiach. Los invito a leer Hebreos 9 del 11 al 28. El rociamiento de la sangre sobre el pueblo, hermanos amados, prefigura la aplicación personal de la sangre de Yeshua a cada creyente por la emuná, limpiando nuestra conciencia y dándonos acceso directo a Adonai. Amén. Adonai establece, mis amados hermanos, relaciones de pacto selladas con sangre, subrayando su solemnidad y el costo de la redención. La sangre representa la vida entregada y la expiación por el pecado. El pacto sinaítico, ¿verdad?, sellado con sangre animal, era una sombra del nuevo pacto, sellado con la preciosa sangre del Ben Elohim. ¿No es verdad? Esto revela la profundidad del amor de Adonai y la seriedad del pecado que requirió el sacrificio supremo de Yeshua para establecer una relación eterna y perdonadora con nosotros. Nos llama a vivir la realidad de este nuevo pacto, agradecidos por la sangre de Yeshua que nos limpia y nos une a Adonai, ¿verdad? Amén. Amados hermanos, las leyes y principios de Mishpatim vistos a través del lente y cumplimiento de Yeshua tiene una profunda relevancia para nosotros hoy como creyentes en Yeshua y nos da aplicaciones importantes, ¿verdad? La emuná, nuestra fe, fortaleciendo nuestra confianza en Yeshua, ¿verdad? Mishpatim nos enseña y nos muestra la justicia y la misericordia de Adonai. Esa misericordia en acción, ¿verdad? Ver cómo Yeshua no solo cumple, sino que profundiza y encarna estos principios de justicia social, de compasión por el vulnerable, integridad, valor por la vida, ¿no es verdad? Fortalece nuestra emuná. Y estamos plenamente convencidos de que Él es el Mashiach prometido, la palabra hecha carne, ¿verdad? Y la expresión perfecta del corazón del Padre. Nuestra emuná entonces se profundiza al entender que la Torah, con sus estatutos y juicios, apuntaba hacia Él.
inequívocamente, ¿verdad? Y encuentra su significado último en él. Entonces fortalecemos, amados hermanos, nuestra emuná al estudiar, ver las conexiones entre Mishpatim y las enseñanzas y acciones de Yeshua. Por ejemplo, comparar Shemot 22-21 con la parábola del buen samaritano. Fortalecemos nuestra emuná al confiar en Yeshua, creer que Yeshua es la fuente de la verdadera justicia y que su Ruach nos capacita para vivirla. Amén. Cuando enfrentamos situaciones de injusticia o necesidad, confiar en que Él nos guía y provee. Fortalecemos nuestra emuná también al proclamar, es decir, testificar cómo Yeshua ha cumplido la Torah en su vida y obra y cómo Él es la respuesta a la búsqueda humana, ¿verdad?, de justicia y de redención que Mishpatim refleja. Confiar en que Él es el ángel del pacto que nos guía hoy. Debemos vivir también en obediencia, viviendo los mandamientos como autor y gratitud, con amor, y gratitud. La respuesta de Israel en el Sinaí, Naaseh Benishma, debe ser nuestra respuesta a la gracia recibida en Yeshua. Mishpatim nos recuerda que la emuná genuina se traduce en acción. La obediencia a los mandamientos de Adonai, interpretados y vividos a través de Yeshua, no es legalismo para ganar salvación, sino la respuesta natural de un corazón agradecido y transformado por su amor redentor. Entendemos que los principios de Mishpatim, justicia, honestidad, compasión, cuidado por el prójimo, respeto a la vida, adoración fiel, son la voluntad de Adonai para nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces vivimos en obediencia a Él al amar, ¿verdad? Reconocer que el gran mandamiento es amar a Adonai y al prójimo y que las leyes de Mishpatim nos enseñan cómo hacerlo en la práctica. Si nos preguntamos cómo trato a mi familia, a mi vecino, a mis empleados, a los necesitados, a una persona diferente que nosotros, a un discapacitado. Priorizar. Poner la voluntad de Adonai, es decir, buscar su reino y su justicia primero por encima de nuestras conveniencias o ganancias personales, ¿verdad? Como se refleja en las leyes sobre préstamos, restitución y trato justo. Debemos ser agradecidos, es decir, ver cada acto de obediencia no como una carga, sino como un privilegio y una forma de honrar a Yeshua, quien nos liberó de la esclavitud del pecado y selló un nuevo pacto con su sangre. Nuestra obediencia glorifica su nombre. Debemos ser seguidores de Yeshua, por ejemplo, imitando su ejemplo. Yeshua es nuestro rabino, es nuestro rab, nuestro maestro y nuestro Señor, nuestro Adón, ¿verdad? Seguirle significa imitar su carácter y prioridades, los cuales están perfectamente alineados con el Ruach de su Torah, ¿verdad? Expresados en lo que hemos aprendido hoy en Mishpatim. Él es el modelo de cómo vivir estos principios, ¿verdad? Imitamos a Yeshua, por ejemplo, en nuestras relaciones. Sí, tratar a todos con dignidad y respeto, especialmente a los vulnerables, es decir, extranjeros, pobres, viudas, huérfanos, ¿sí?, que son temas centrales en Mishpatim, ¿verdad?, y en el ministerio de Yeshua. Entonces nosotros defendemos al oprimido, mostramos hospitalidad. Debemos saber tomar decisiones éticas en nuestros negocios, mis amados hermanos, en nuestros estudios y nuestra vida diaria basada en la verdad y la justicia. En nuestro propósito de vida también seguimos a Yeshua, ¿verdad?, nuestro propósito de vida. Dedicar nuestras vidas al servicio de Adonai y de los demás, buscando la justicia y la misericordia, sabiendo que este es el corazón de la Torah y el ejemplo de Yeshua, ¿verdad? Hermanos amados, y a manera de conclusión, la Parashá Mishpatim nos sumerge en la aplicación práctica de la santidad y la justicia de Adonai en la vida cotidiana de su pueblo del pacto, ¿verdad? Lejos de ser un código legal obsoleto, revela principios eternos sobre relaciones justas, responsabilidad social y adoración fiel que encuentran su máxima expresión y cumplimiento en Yeshua HaMashiach. Él es la Torah viviente, aquel que encarna la justicia y la misericordia de Adonai, y aquel cuya sangre sella el nuevo pacto que nos capacita para vivir según el corazón de Adonai. Esta porción, amados hermanos, nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Reflejamos la justicia y compasión de Adonai en nuestras
interacciones diarias. Vivimos como ciudadanos del reino de Adonai, buscando su justicia por encima de todo. Hermanos, Mishpatim nos invita a vivir en obediencia gozosa, ¿verdad? Motivados por el amor a Yeshua y a participar activamente en la extensión de su reino de paz y de justicia aquí en la tierra, mientras esperamos con anhelo su glorioso retorno. Amén. Amados hermanos, será con nosotros hasta el siguiente Shabbat, si nuestro Abacadosh así lo permite, y nos podamos reencontrar nuevamente para continuar la lectura de las hermosas Parashot de nuestro Abacadosh. Será con nosotros entonces, si así lo permite, hasta el siguiente Shabbat. Shavuot Tov, mis hermanos. Shavuot Tov.